Cuando tenemos un automóvil es necesario que conozcamos algunas cuestiones básicas para mantenerlo en buenas condiciones y procurar su excelente funcionamiento. Así que hoy los invito a que juntos visitemos un taller mecánico donde nos van a explicar cómo está compuesto y cómo funciona un coche. Además de qué sucede si no le ponemos anticongelante, cuáles son las balatas, cuáles son los pistones. Yo soy Alexia y esto es De Todo. Comenzamos. Osvaldo, prácticamente, ¿qué es lo que todos los coches tienen? Motor, una transmisión y la suspensión, que es lo que rueda realmente en el piso. Es básico conocer qué tipo de motor tienes, qué tipo de transmisión tienes y qué tipo de suspensión tienes, y va a depender del tipo de vehículo que tú tengas. Es importante, hay muchas diferencias entre vehículos utilitarios, vehículos todoterreno, SUVs, camionetas. En base a eso está el tipo de motor y el tipo de transmisión que requieres. ¿Cuántos tipos de motores hay? Básicamente podemos hablar desde 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Existen en la actualidad motores más pequeños de marcas europeas que pueden llegar a ser de 3 cilindros, buscando más economía y mayor desempeño. Lo primero que tienes que ver al abrir el cofre es que todos tienen la misma disposición de sus partes físicas colocadas. En esta sección del lado derecho del auto se encuentra el motor, de esta parte hacia el otro lado se encuentra la transmisión. El tren motriz o suspensión no se alcanza a apreciar desde este punto, pero es lo que hace que todas las llantas se mantengan en su lugar. En los autos europeos lo vamos a notar que la disposición es exactamente la misma. Podemos encontrar del lado derecho del auto el motor, a la mitad del auto empieza la transmisión. ¿Qué es la transmisión? La transmisión es lo que pasa la fuerza del motor hacia las llantas. Si se descompone la transmisión, te va a dejar de funcionar el auto. Mira, actualmente las cosas que se pueden checar del auto no son tantas como anteriormente. Ahora se limita a los líquidos básicos del auto. ¿Cuáles son los líquidos básicos del auto? El auto lleva primeramente un refrigerante para mantenerse frío. La mayoría de los autos, el anticongelante se checa en esferas plásticas, que ya no es necesario quitar el tapón como antes y ver si traía líquido. Aquí te hay unas indicaciones de su nivel máximo y su nivel mínimo. El limpiaparabrisas, el aceite de la máquina, y en el caso del aceite de la transmisión, en este caso sí tiene bayoneta y sí podemos checar el nivel del aceite de la transmisión. ¿Qué es lo que tenemos que checar en el aceite? ¿Cómo tiene que salir la bayoneta para que nosotros sepamos que efectivamente el aceite está en buen estado? Es bien complicado saber que tu aceite está en buen estado, por eso es necesario cambiarlo cierto kilometraje. Si tú acabas de adquirir un auto, siempre te voy a recomendar que le cambies todos los fluidos para que tú empieces el conteo de la antigüedad de tu lubricante o de tu anticongelante, o en este caso del líquido de frenos, que también se lo podemos checar en este nivel. Y es importante tenerlo en buenas condiciones y tenerlo en cantidad, si no tu vehículo va a perder potencia de frenado. Tú puedes ver un auto humeando porque sobrepasó su temperatura de ebullición. Puede traer anticongelante y haber llegado arriba de la temperatura de ebullición del anticongelante, es decir, vamos a pensar que tienes 120 grados en el motor porque el ventilador no lo está enfriando. Imagínate que vas corriendo, no te diste cuenta de que el ventilador no prendió, el coche se va sobrecalentando, tu temperatura en la pantalla llega al rojo y empieza a aventar un montón de humo, y tú vas corriendo y ves de dónde sale el humo. Si sale de la esfera es algo normal, porque sale por el tapón del escape. Cuando se enfría y lo vuelvas a poner, pues ya no va a escapar porque ya está frío el auto. Si humea el motor, eso ya es otro cuento. Si humea el motor ya es otra historia. Aquí hablamos de que el agua enfría el motor. Si se nos acaba el agua, el siguiente líquido a evaporarse, ¿cuál te imaginas que es? ¿El aceite del motor? Efectivamente, por eso ves humear al motor, porque ya te terminaste el agua. Obviamente el punto de ebullición del aceite varía según el tipo de aceite que tengas. Si tienes un aceite sintético, aguanta mucha mayor temperatura, y si es un aceite que no es sintético, de una norma SAE, pues seguramente hervirá a menor temperatura. Entonces, se te acaba el agua, pues empieza hasta que se te acabe el aceite, y ya que se te acabe el aceite, seguramente se detendrá el motor por exceso de temperatura. Y por ejemplo, la batería, siempre escuchamos que todos los coches tienen una batería. En este caso aquí la podemos ver. Los autos no dejan de ser de pilas, graciosamente. Se necesita una energía de arranque.
¿Cómo lo empiezas a hacer que el motor gire? Cuando platiquemos de cómo trabaja el motor, para que inicie el sistema necesita empezar girando. Ese giro lo hace a través de la marcha. La marcha es un motor eléctrico tal cual, como una licuadora o algo así. Y necesita una batería pues para girarlo, como tu coche de control remoto que prendías al motorcito, igualito. Empieza a girar el motor y empieza lo que es la combustión del motor y ya solito el motor se mantiene. Ocupa otra cosa para mantenerse energizado. La pila pues obviamente se consume. Una vez que se consume la energía pues necesitas recargarla. Trae su propio recargador de pilas que se llama alternador. Este aparato se encarga de estar llenando de energía el auto de la que va consumiendo con las luces, con el radio, con el limpiaparabrisas. Todos esos sistemas son eléctricos, consumen energía, pero no consumen la energía de la batería, consumen la energía que proporciona el alternador. Una vez que consume toda esa energía, también vuelve a recargar la pila del auto para que cuando lo apagues y al otro día quieras arrancarlo, pues funcione. Pero algo importante que no mencionamos anteriormente es que todos los vehículos cuentan con un panel de fusibles en caso de sobrecarga. ¿Sobrecarga como qué? No sé, un cortocircuito en el interior muy común cuando estás cargando tu teléfono, que en la parte de la cigarrera o de la toma de potencia haces un corto con tu mismo cargador de baterías. Para proteger el sistema ocupa los fusibles. Según el color es el amperaje que soportan. El amperaje depende de la potencia. Si vas a alimentar algo muy fuerte como los faros, unas luces de niebla o el motoventilador que consume mucha electricidad, pues necesitas un fusible muy grande. Si vas a alimentar una computadora o vas a alimentar lo que es la toma de corriente, pues el fusible es de menos amperaje. Y es importante contar con la ubicación de los fusibles. En el manual del usuario viene, puedes buscar la ubicación de los fusibles para cosas muy sencillas. Oye, ya no sirve el cargador de mi auto. Pues buscas cuál es el de la cigarrera o de la toma de corriente y puedes sustituirlo, no hay mayor problema. Ese es un trabajo que puedes hacer tú en casa con la información adecuada. Ahora vamos a echar un vistazo un poquito más a profundidad sobre el motor. Hay muchas piezas y términos que escuchamos comúnmente como la cabeza del motor. ¿Qué es esto, Osvaldo? La cabeza es donde se encuentran colocadas las piezas que permiten la entrada del combustible y la salida de los gases de escape hacia afuera. Es la unión entre el motor y la cabeza, es donde lleva la dichosa junta de la cabeza, que luego escuchas mucho que se quemó la junta de la cabeza. Es por sobretemperatura. Platicábamos anteriormente del efecto de no traer tu anticongelante o tener otros líquidos o perder los líquidos. Pues literal, la junta de la cabeza se quema y se comunica una cámara con la otra. Ahorita voy a retirar la cabeza para que platiquemos de esa parte de la junta de la cabeza y de cómo trabaja el motor, ya aterrizando un poco más de lo que hemos platicado. Esta es la dichosa cabeza. Aquí puedes ver las válvulas de admisión y escape. En la de admisión entra el combustible ya mezclado con aire y una vez que explota, en la de escape abre y eso es lo que hace que funcione el motor. Lo que une el monobloc o esa parte naranja con la cabeza es esto, que es la junta de la cabeza. Como son dos materiales diferentes, no podrías unirlos sin nada en medio, porque la temperatura en la que se expande o se deforma es diferente a la del aluminio. Entonces necesitas poner un material que separe ambos materiales para que compense esa variación de dimensiones. Ahora, ¿cómo trabaja un motor? Un motor trabaja comprimiendo el combustible que tú le metes. Esto que se alcanza a ver en la parte superior es el pistón. Cuando empieza a bajar, el pistón succiona una mezcla de aire del ambiente con combustible. Tú metes el combustible aquí. En el momento que empieza a subir el combustible, la parte que hablábamos de las válvulas se cierra. Cuando se cierra, toda la mezcla se comprime lo más que se pueda comprimir. Ya que está bien comprimido, la bujía es la chispa que prende eso. Imagínate qué pasaría si tienes la pólvora bien comprimida en un cohete, cuando lo prendes pues explota, literal. En la cámara explota y empuja al pistón hacia abajo. Ahorita te voy a enseñar un cigüeñal y en función de eso vas a entender cómo es que esas explosiones se transforman en una energía que va haciendo girar al cigüeñal para transmitirlo de ahí a la transmisión. Que la transmisión lo que hace es pasar toda esa fuerza hacia las llantas y pues de esa manera empieza a moverse el vehículo. Este basurero en las afueras de Yakarta recibe diariamente más de 6.000 toneladas de residuos, y estas montañas de basura implican riesgos ambientales y de salud. Algunos residentes están resolviendo el asunto con sus propias manos,
como Hamidi, un joven empresario que está convirtiendo residuos plásticos en combustible. Sampah plastik yang akhirnya pada titik akhirnya kita bisa mengembalikannya ke awalnya dia. Jadi tanda kutip bahwa ternyata plastik ini terbuat dari minyak bumi, ya kan, dari minyak bumi. Hamidi dice que puede reciclar hasta 25 kilos de residuos al día por la quema de plástico y destilar el vapor resultante en combustible líquido. Hasta ahora, solo lo utiliza para alimentar su propia moto, pero uno de sus propósitos es aumentar la producción de este combustible. A diferencia de los basureros, en estas instalaciones se convierten los residuos orgánicos en abono y el plástico se recicla. Estos son un pequeño paso para hacer frente a un problema tan grave. Yakarta cuenta con 10 millones de habitantes, los cuales generan la suficiente basura con la que se puede llenar varios campos de fútbol al día. Las ONG están interviniendo para resolver esta problemática, además de realizar peticiones a los gobiernos locales para financiar proyectos como el de Hamidi. Ahora, platicábamos de varias cosas que te pueden fallar en un motor. Si se te calienta demasiado, el material del pistón se puede expandir tanto que se atora en el motor y al atorarse deteriora las paredes y empieza a generar fugas o a hacer un traqueteo. Otra cosa que te puede pasar, si no das lubricación suficiente, cambios de aceite o el mantenimiento del motor, la película de aceite que mantiene esto girando sin que haya fricción se pierde y al friccionarse demasiado puede generar tanta temperatura que deforma esta parte que se llama la biela. Y es cuando dicen, oye, un motor está desvielado, golpetea, hace clac, 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 porque la película de aceite ya no existe y este juego que tiene aquí empieza a golpetear sobre el cigüeñal, empieza a correrse para arriba y para abajo. Ahora, ya tenemos la potencia, ya tenemos girando esta pieza. Ahora, ¿cómo lo pasamos hacia las llantas? Eso es lo del trabajo de la transmisión. En el trabajo de la transmisión, en la actualidad ya hay muchas variantes. Antiguamente hablábamos de una transmisión estándar o de una transmisión automática. Ahora tenemos variantes como la CVT o una caja DSG o sistemas que son como híbridos, mitad automático, mitad estándar. Cuando el coche se desviela, que ya supimos qué es lo que sucede cuando los coches se desvielan, ¿hay manera de repararlos o ya no tienen arreglo? Sí, tienen reparación. Finalmente, cuando llevas a ajustar un motor, lo que hacen es lo siguiente. Si te quedaste sin lubricante y el único problema fue que empezó a traquetear y lo paraste a tiempo, seguramente tu problema será en los metales nada más. Y si no lo recorriste demasiada distancia, el metal fue el que se gastó y nunca giró sobre esta parte de metal. Pero vamos a pensar que le diste muy fuerte, no te diste cuenta y le seguiste circulando el automóvil. Y el metal se detuvo y empezó a gastar la pieza que es la biela. La biela es de aquí hasta acá y este es el metal de la biela. Entonces, si te acabas tú el metal de la biela y empiezas a gastarte la biela, ya la biela no sirve. Pero si llegaste hasta esta posición, la biela sigue sirviendo, nada más cambias el metal. Ahora, si le seguiste dando o se atoró el pistón demasiado, se puede torcer esta y ya no sirve. Todo eso te lo venden, o sea, vas y compras unas bielas, compras unos pistones, compras un cigüeñal y vuelves a reconstruir tu motor. De eso no es mayor problema. ¿Cómo sabemos que nuestro coche está fallando? Mira, yo creo que principalmente es ver lo que el mismo coche te indica. Sí te recomendaría que siempre al arrancar el auto, abrirás tu switch, vieras que todos tus avisos prenden, arrancaras el auto y vieras que apaguen todos los avisos. Eso sería lo principal. El que puede aportar la mejor información de que si el auto está bien o el auto está mal es el usuario. Si tú eres nueva en el uso del vehículo, pues de entrada te voy a recomendar que vayas al mecánico que te haga un chequeo general, sustituyas los líquidos, todos los fluidos, aceite de transmisión, aceite de motor, dirección, todos los fluidos. El indicador del tablero te va a hablar de los fluidos. El indicador de temperatura en este caso es de aguja. Una temperatura promedio de la anticongelante en el motor debería de andar oscilando entre los 90 grados centígrados y los 110 grados centígrados. Es decir, cuando alcanza su temperatura de trabajo, llega a 90, sube hasta 110, prende el ventilador y lo vuelve a bajar a 90. Y así está todo el tiempo. Si tú ves que llega a 3/4 y en lugar de bajar empieza a subir un poquito siquiera, ya te está avisando que algo del sistema de enfriamiento no está trabajando al 100%. El indicador de la presión del aceite baja de más y prende el aviso.
tú aceleras un poco al avanzar y ves que se baja el aviso por algún problema del motor. No sé, que ya esté gastado, que la bomba del aceite no sirva, o puede ser que el indicador de presión del aceite no esté trabajando bien. Dependiendo del tipo de auto y la gama del auto, puedes tener avisos desde el control de las ruedas, de los frenos, control de tracción, de estabilidad. Pero bueno, lo más común que cualquier auto trae es el motorcito, el dichoso motorcito. O te escribe la palabra check engine. Prende el aviso y yo no noto nada. Yo siento el auto perfectamente bien. Ese aviso te indica que algo de las partes eléctricas del automóvil está fallando. O el reflejo de una falla mecánica que algún sensor te está dando cuenta que está haciendo una lectura errónea de algo. En el momento que te sucede la falla, pon todos tus sentidos a trabajar y revisa todos los indicadores que tengas. Si todo está dentro de los parámetros de lo normal, el auto lo sientes normal, continúa tu marcha al mecánico que te pueda hacer el chequeo del sistema y porque prendió el aviso. Muy bien, ahora Osvaldo nos va a explicar cómo Noé hace paso por paso el cambio de una llanta ponchada. Es bien importante, primero que nada, antes de cambiar la llanta, que estés consciente de que tienes tu llanta de refacción inflada, la tienes en el auto y cuentas con los básicos para hacer el cambio de la llanta. Lo primero que tienes que hacer es colocar el vehículo en un lugar seguro. Lo segundo que tienes que hacer es colocar tus avisos en el lugar pertinente para que los demás usuarios sepan que estás con un percance, prender tus intermitentes y lo necesario para que estés en una situación segura. Una vez hecho eso, pues vas a poder empezar con aflojar la llanta. Las herramientas básicas son... El gato, la llave, en este caso es una llave de L, puedes traerte una llave de cruz, pero pues los autos actualmente cuentan con su propia herramienta. ¿Sí? En este caso lo que está haciendo es quitando 2 birlos de seguridad. Ahorita lo primero que hace es aflojar la llanta, porque si levantas el auto y luego quieres aflojar la llanta se gira. Ya una vez que tenga todo flojo, va a colocar el gato en su lugar para prepararse a levantarlo. Cuando traes el equipo original para levantarlo, tienen una base donde colocarlo, ya sea una ranura, ya sea un hoyo. Ahora vamos a pensar que tú no traes el equipo de agencia. ¿Dónde lo debes de colocar? Tienes que agacharte y buscar la parte más sólida y estructural del auto. Si tú ves que empiezas a subir el auto y se empieza a sumir el lugar donde posicionaste tu gato, no es el lugar adecuado. Tiene que mantenerse estructuralmente sin moverse nada la posición donde colocas tu gato. Y eso yo creo que de lo más importante. Los sistemas de elevación que te da el fabricante no son muy estables porque son para una emergencia. Entonces tienes que tener mucho cuidado que a la hora que lo empieces a levantar, no colocarte por debajo del auto o en una situación de riesgo, porque si el piso es muy blando o resbaloso, aunque tú hayas colocado bien tu sistema de elevación, se puede resbalar y te puedes hacer un daño. Va a retirar los demás birlos que le hacen falta para quitar la llanta, y es muy importante ver que él no coloca sus pies debajo del auto, porque es muy común que la gente se siente y con las piernas y las manos retire la llanta o coloque la siguiente llanta. Pero esa es una situación de peligro porque se puede resbalar el auto y te quedarías con las piernas atrapadas. Ya sacó la llanta, en ese momento la va a colocar. Si te fijas, lo que está haciendo es no meter los pies por debajo y está tratando de centrar la llanta para colocarla en su posición. Lo que va a hacer primero es apuntar todos los birlos con la mano. Es importante que lo hagas primero, apuntar todos los birlos, por la situación del que si no colocas todos, cuando quieras apretar, seguramente si no colocaste todos, si quieres colocar uno al final, ya no vas a poderlo hacer, porque parece que no, pero sí quedan tantito movidos. Ahorita los va a llegar todos con la llave para poder bajar el auto posteriormente. Va a darles un medio apretón sin necesidad de bajar el auto al piso, muy pequeño. En este caso, como la llanta es trasera, pues tiene puesto el freno de mano y pues no se te gira la llanta al apretar. Si fuera una llanta delantera, le intentarías dar vuelta y se intentaría girar. Por eso nada más le vas a dar un apretón pequeño. El apretón fuerte se lo darás cuando la tengas ya en el piso. Ya por último, lo único que falta es darle un muy buen apretón a la llanta. En este caso, la herramienta original del auto es muy pequeña y sí requiere recargarle mucho peso.
Si tú eres una persona de talla pequeña, te recomendaría que lo hicieras con el pie. Ahorita te va a hacer una demostración cómo lo hace con el pie. Ya una vez armado, puedes recargar tu peso con el pie para darle un último apretón, solamente si eres de talla pequeña y no alcanzas a darle un apretón. Eso es por seguridad. Y así podemos cambiar con toda seguridad una llanta sin correr riesgo nosotros y poder seguir avanzando en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Tan importante es el mantenimiento de nuestro coche como su limpieza. Acompáñame a ver cómo se lava y se encera un auto. Sí, como 9 años lavando el coche. Antes de lavar hay que mojar primero, si no se raya la carrocería. Luego viene caliente la carrocería, viene a lavar su carro. Luego cuando le echa agua, después le echa el jabón, se seca revolada, luego se mancha, se pega mucho de la tierra, de la carrocería. Tenemos champú para que brille más la carrocería. Cuando ya termina de lavar hay que echar el agua. Por la noche puede echar el moro chafa, si fuera le echa llanta. Se maltrata más la carrocería, el tablero, algo así, se mancha. Hay un moro que lleva adentro, que brilla más, que no le pasa nada. Un servicio completo lleva primero lavar con la manguera con presión, lavamos el motor, que echamos teflón a la carrocería, que no se lastima la pintura. Y cuando le echamos cera, espoli, eso, le echamos viva. Lavamos a tapete, tablero, alfombra, asiento, techo, cajuela y todo. Echamos cera, polimos, lavamos vestidura y todo eso. Espero que después del capítulo de hoy podamos estar más tranquilos cuando manejamos y sobre todo cuando visitamos al mecánico. Nos despedimos, pero seguimos en contacto, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieren volver a ver este capítulo para checar algún tip, solamente tienen que visitar nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.